iniciemos con lo del día de hoy. Nada más un resumen rápido de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto la parte de la definición de derivada, que de hecho hoy vamos a reutilizarla. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de una función respecto de la variable independiente, pues hay que calcular el límite cuando el incremento de dicha variable tiende a cero. De la función incrementada menos la función original. Y todo esto dividido entre el incremento de la variable. Bueno, eso es respecto a la definición y que esto geométricamente me indica cómo va cambiando la función conforme voy cambiando la variable independiente. Ahora, al momento hemos visto lo que es la derivada de la constante, que es 0, la derivada de x, que es 1, la derivada de una suma con multiplicación por un número real, pues que la suma la derivada la puedo romper con la suma y los escalares, los números reales pueden salir libremente de la derivada del producto, primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y la sesión anterior pues vimos la regla de la cadena. La derivada de la función compuesta es igual a la derivada de f respecto de g multiplicando la derivada de g respecto de x. Y con esto pues ya teníamos establecidas varias reglas de derivación principales. Nada más nos hace falta una regla más. Bueno, de hecho dos. Una no es tan conocida, pero la otra sí. Que en este caso es la derivada del cociente de dos funciones. Entonces aquí nada más vamos a ver de dónde sale esa derivada tan famosa del cociente. Y a partir de eso vamos a ver lo que es la derivada de la función inversa. Para que podamos ver algo de derivadas respecto de las funciones trigonométricas. Entonces, aquí nada más quiero tomar en consideración el antecedente de leyes de exponentes. Lo voy a poner aquí en un cuadrito aparte, en el que a la menos 1 es igual a 1 sobre a. Para que podamos comenzar a ver qué es lo que está pasando con la derivada del cociente, de un cociente de funciones. Entonces, hasta el momento estas son las reglas de derivación que ya conocemos. Y por acá arriba pues tengo la definición de la derivada, ¿no? Que ya también la revisamos al inicio de la semana. Bueno, entonces, nada más voy a bajar un poco. Rápidamente nada más vamos a deducir la forma en la cual realizamos la derivada de un cociente. Aquí pues hay que tomar en consideración precisamente este antecedente que les puse acá a la derecha, en el cual un denominador lo puedo expresar con exponente negativo. Entonces, en esencia, aquí debo tener g a la menos 1. Bueno, pero para que no nos confundamos con la inversa, porque también esa es la notación de inversa,
voy a poner a g entre paréntesis y elevado a la menos 1. Nada más para indicar que se trata del recíproco, no es la inversa, es nada más el recíproco de la función, elevado a un exponente negativo. Esta precisamente. Bueno, entonces, como ya tenemos aquí lo que es la derivada del producto de funciones, pues la puedo aplicar acá. Y entonces tengo la primera por la derivada de la segunda. Más la segunda por la derivada de la primera. Bueno, ahí ya tengo esta situación en la cual el cociente el denominador de este cociente de funciones lo expreso como un producto a partir de lo que sabemos de las leyes de exponentes y le aplico la regla de derivación del producto de funciones. F por la derivada de g a la menos 1 más g a la menos 1 por la derivada de f. Bueno, y ahora aquí debemos aplicar lo que es la regla de la cadena, porque es una función similar por ese exponente a la menos 1, similar a lo que vimos la sesión anterior. Entonces, en este caso, al aplicarle la regla de la cadena, debo tomar en consideración la regla de la potencia. Ah, que se me olvidó ponerla acá en las reglas de derivación. Bueno, ahí nada más nos falta la regla de la potencia. ¿Y qué me dice? El exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de lo de adentro. Y la función g es la que se encuentra adentro. Entonces, aquí ya está siendo aplicada justamente en esta derivada la regla de la cadena. Porque tendría una función potencia, la función elevada a la menos 1, evaluada con la función g. Y entonces aplico precisamente la derivada respecto de g, el exponente como coeficiente, por la función elevada a una unidad menos, y lo multiplico por la derivada de lo de adentro, que en este caso es la derivada de g. De este lado, pues ya puedo poner a g en su posición de denominador, porque aquí ya nada más tendría la derivada de f respecto de x. Bueno, entonces, con esto, pues ya tenemos una forma de calcular el cociente. Ahora, no se parece a la que probablemente conocen, a la forma de derivación que ustedes conocen, que es g por la derivada de f menos f por la derivada de g entre g cuadrada. Bueno, nada más voy a hacer un poquito de álgebra. Ya sabemos que cuando aplicamos álgebra, en este caso elemental, pues las cosas llegan a simplificarse de mejor forma. Entonces, este exponente que sigue siendo negativo, pues le aplico otra vez las leyes de los exponentes para pasarlo a su posición de denominador. Y pues como está al cuadrado, me queda g cuadrada por la derivada de g respecto de x. Es más, aquí voy a expresar ahora a las derivadas en términos de su expresión en notación de Lagrange, para no tener tantos cocientes. ¿Qué pasó? Ah, porque cuando tengo aquí g a la menos 1, es como si tuviese g que depende de x evaluado a la menos 1. Entonces, es como si tuviésemos una función evaluada con otra función.
Por eso es que debe aplicarse la regla de la cadena. De nada. Y voy a realizar aquí los productos. Observen que aquí me quedaría como f por la derivada de g por 1, porque pues es un producto de fracciones a final de cuentas. Y esto me quedaría entre g cuadrada. Y del otro lado pues tendría f' por 1 dividida entre g. Ahora es una suma de fracciones. Y pues para realizarla necesito tener un denominador común. Observen que g está en el denominador, nada más que en uno g es cuadrada y en el otro es g elevada a la 1. Entonces, de este lado lo que voy a hacer es multiplicar por g y dividir por g. No lo estoy alterando, debido a que estoy multiplicando por un 1. Y cuando multiplique, lo mismo que qué. Ajá, sí, sí, exactamente, es exactamente lo mismo. Y pues ya tengo aquí un denominador común. Y entonces tenemos finalmente que la derivada respecto de x de f entre g es igual a g por la derivada de f menos f por la derivada de g dividido entre g cuadrada. Precisamente el g cuadrada viene de aplicar la regla de la cadena. Porque como g tiene exponente menos 1, pues al aplicarle la derivada me quedaría el exponente elevado a una unidad menos. La potencia elevada a una unidad menos. Bueno, y de aquí es de donde viene la regla del cociente, de la derivada de un cociente. En esencia, pues es la derivada de un producto y nada más simplificada. Ahora, aquí pues depende de cada quien cómo quiera aplicar la derivada del cociente, porque pueden aplicarla directamente como un producto de funciones o utilizar esta. En realidad es indistinto si utilizan esta o utilizan la derivada del producto de funciones para derivar al cociente. Les va a devolver lo mismo. Tal vez en unos casos no esté tan simplificada como en otros, pero de todos modos es equivalente. Algebraicamente llegarían exactamente a lo mismo. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Vale, pues. Veamos un ejemplo rápido de la derivada del cociente. Le bajo nada más un poquito por aquí. En este caso, tomemos a la función g de x igual a la raíz de x entre x más 1. Es una derivada bastante simple y pues vamos a calcularla. Aquí pueden observar que tendremos que utilizar la regla de la potencia, la regla de la cadena y la regla del cociente. Entonces, aquí lo vamos a hacer de otra forma, ya no vamos a hacer cambios de variable uno tras otro porque eso puede llegar a ser bastante impráctico. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si quiero calcular la derivada de g respecto de x, entonces debo derivar respecto de x la raíz
Independientemente de lo que esté adentro, no importa, nada más es tomar en cuenta la raíz. Por la derivada, ahora sí, de lo que está dentro de la raíz. Entonces, en esencia, esto que aparece aquí, que puse como un rayón sin sentido, es pues precisamente esta función. Y entonces hay que tomar en cuenta, es más, lo voy a señalar de otra forma. Esta función que aparece aquí es precisamente lo que está aquí abajo. Entonces, señalado de esta forma, ya estoy indicando que debo derivar una raíz, que pues se utiliza la regla de la función potencia. Independientemente de lo que haya dentro, aplico la regla de la función potencia. Y para que pueda encontrar la derivada completa, ahora sí multiplico por lo que está afuera, por lo que está dentro de la raíz, por la derivada de lo que está dentro de la raíz. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Primero, pues aplicamos la derivada que se encuentra mencionada primero. Recuerden que para una raíz, lo que tengo ahí lo puedo expresar como un exponente un medio. Entonces, tendría esto como la derivada de lo que haya dentro de la raíz elevada a la un medio. Y voy a seguir colocando la derivada de lo que hay dentro. Bien, entonces derivo primero esta. El exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. En este caso, cuando a un medio le resto menos 1, pues esto me devuelve menos un medio. Y esa es la razón de por qué apareció la función en el denominador. Porque al final de cuentas es un exponente negativo. ¿Qué pasó, Rafael? Más o menos, exactamente, como un cambio de variable. Ni nada. Bien. Al restar un medio menos 1 nos devuelve menos un medio, porque 1 en medios es 2 medios. Y entonces 1 menos 2 pues es menos 1. Sí, exactamente, la que tenemos precisamente acá arriba. No es necesario, pero pues para que sea, digámoslo así, un poquito más ordenado y coherente con la función que nos dan al inicio, podemos dejarlo en positivo, sobre todo porque es más fácil de ver cuando se simplifican las cosas. Bueno, y por último, pues ya nada más nos hace falta derivar esta, que es precisamente la derivada del cociente, la que acabamos de comentar. En un momento recuperamos la función que va dentro de la raíz. Primero vamos a derivar este cociente. Entonces, la regla me dice el denominador por la derivada del numerador menos, voy a quitar aquí estos exponentes,
menos el numerador por la derivada del denominador. No, pues sí es. Sí es. Ah, la derivada. Sí se puede realizar de esa forma. Sí, así es. Sí, si la derivada pues ya es la derivada de x, pues ya nada más pongan ahí el uno o ya ni escriban el uno, ya saben que el producto por uno pues es el mismo. Entonces las derivadas así sencillas como esta o esta, ya no tienen que expresarlas así directamente. Pueden poner ya el resultado. Aquí lo pongo nada más de manera explícita por tener cierta formalidad en esta situación. Pero y que son derivadas prácticamente automáticas, pues ya las pueden poner directamente. A ver, entonces, aquí sí ya voy a poner la función que estamos trabajando. Recuerden que lo que está dentro del paréntesis, este rayón, es la función, el interior del radical en la función original, x entre x más 1. Y pues el exponente en medio ya nada más lo pasé como en su forma de raíz. Y pues entonces la última derivada aquí nos quedaría esta derivada, además ya las voy a expresar. Esta derivada pues es 1 y esta derivada también es 1. Sí, también pueden utilizar la notación que ustedes deseen, ya sea la de Leibniz, de Lagrange o la que más les acomode. Nada más utilícenla siempre en todo el ejercicio que estén realizando. Bueno, y por último, pues aquí tendría x. Ahí está muy transparente el color. A ver, entonces aquí tendría x más 1. Pues x más 1 por esta derivada, pues nos devuelve 1. Y x por este 1, pues nos devuelve x. Y me quedaría x más 1 menos x. Y abajo me queda dividido entre x más 1 al cuadrado. Entonces aquí ya podemos expresar que la derivada de esta función, la derivada de g respecto de x, pues es esta raíz que ya lo habíamos comentado, 1 entre 2 por la raíz, multiplicando a 1 por x más 1 al cuadrado. En esencia los pueden poner bajo el mismo denominador, no necesariamente como el producto de las dos funciones. Podemos escribirlo de esta forma. Este queda aquí abajo multiplicando. Y arriba pues nada más me quedaría un 1. En esencia lo pueden dejar así. Ahora también el x más 1 se puede simplificar, sí, también se puede simplificar, pero pues dependiendo de lo que necesiten hacer, lo pueden dejar así. Digo, por ejemplo, si quieren expresar la derivada en su forma más compacta, pues sí pueden hacer la simplificación. Pero si van a evaluar, pues yo no le veo sentido que lo simplifiquen. Por ejemplo, que quieran evaluar en x igual a 1 para obtener la derivada en ese punto.
pues ya nada más sustituyen ahí directamente uno y simplifican numéricamente. Todo se va a simplificar numéricamente. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Bueno, ya nada más que me indiquen que le pueda mover para que veamos la derivada de la función inversa. Entonces vamos a ver la derivada de la función inversa, vamos a ver un ejemplo al respecto para ver que efectivamente nos da lo mismo y comenzamos a ver las derivadas de funciones trigonométricas. Sí, sí está bien. Sí, claro. ¿Por dónde? Vale. Aquí. ¿Cómo que multiplicando por un medio? Ah, pues es que ya realicé la derivada. Entonces ya cuando se realizó la derivada, por eso es que me quedó abajo, elevada a la un medio. Abajo por ahí, por si no anotaron la última parte. Vale, ni nada. Bueno, esta pues es la última regla de derivación general que vamos a contemplar. Después ya veremos reglas de derivación más específicas para tipos de funciones en particular. Y pues en este caso es la derivada de la inversa. Bueno, para este caso de la derivada de la función inversa, vamos a tomar en consideración su definición a partir de la composición de transformaciones. Entonces, f evaluada con su inversa nos devuelve siempre la función identidad. No importa si es f evaluada con la inversa o la inversa evaluada con f, siempre nos devuelve la función identidad. Aquí la escribo de esta forma porque vamos a realizar la derivada a ambos lados de esta igualdad. Y pues entonces tendríamos que aplicar la regla de la cadena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a derivar a ambos lados, es decir, aplico la derivada respecto de x a ambos lados de la igualdad. Del lado izquierdo, observen que tendría la derivada de una composición. ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¿Cuál arriba? ¿Cuál de las dos líneas de arriba? ¿Lo de qué? Ah, pues es nada más la definición de la composición de la inversa a partir de la composición. Que una función evaluada con su inversa, pues me devuelve la función identidad.
De nada. Bueno, entonces le aplico la derivada a ambos lados de la igualdad. En este caso sería la derivada de f evaluada en f inversa de un lado y del otro lado pues la derivada de x, que es 1. Ahora, aquí ustedes pueden observar que tengo una función evaluada con otra función. Eso quiere decir que debemos aplicar la regla de la cadena. En este caso voy a cambiar la notación. Voy a pasar de la notación de Leibniz a la de Lagrange porque es más cómodo el utilizar esta notación en una parte de esta deducción. ¿Cómo me quedaría? Pues primero, me quedaría la derivada de f sigue estando evaluada en la inversa por la derivada de lo de adentro. Porque recuerden que estoy derivando f respecto a f inversa, porque es la regla de la cadena. Y después multiplico por la derivada de la inversa. Aquí sí voy a seguir utilizando Leibniz respecto de x. Entonces, es exactamente lo mismo que vimos hace un rato. La derivada de la función, hagan de cuenta que aquí está el rayón que me dice, pues ahí hay una función cual, pues qué importa cuál sea, tú derivas f. Y después multiplico por la derivada de lo que me representa ese rayón, la derivada de lo de adentro. Lo voy a dejar por aquí. Observen que ya puedo despejar la derivada de la inversa. Ajá, exactamente. 1 entre la derivada de f y que ésta sigue estando evaluada con la inversa. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de una función inversa, lo que hago es calcular la derivada de la original y evaluar con la inversa. Ahora, esto puede suceder que me digan, pues no le veo mucho sentido, pues si necesito evaluar con la inversa, pues calculo la derivada de la inversa directamente. Sí, eso es correcto, pero recuerden que no todas las funciones se comportan de la misma forma. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esta regla de derivación. Y lo vamos a hacer mediante la inversa de una raíz. Es una función de hecho bastante simple. Pero vamos a ver que hay otras que ya no es tan simple sacar la inversa y calcular su derivada. ¿Qué pasó, Ángel? Ah, porque arriba tenía que al evaluar una función con su inversa me devuelve la función identidad x. Y como derivo a ambos lados, pues la derivada de x es 1. Ni nada. Bueno, entonces así es como vamos a calcular las derivadas de las funciones inversas. Les reitero, puede que no tenga mucho sentido evaluar la derivada de la función original con la inversa. Si ya la tengo, pues la derivo directamente, ¿no? En algunas funciones sí no tendría sentido, pero en otras ya no es tan fácil calcular la inversa. Digo, recordarán por ejemplo las funciones hiperbólicas que para calcular sus inversas pues, no era tan intuitivo el proceso. Entonces, en el caso de la derivada, pues va a suceder algo similar, que lo veremos más al rato con las derivadas de funciones trigonométricas y de sus respectivas inversas, para que tomen en consideración que esta forma de derivar es bastante rápida para calcular derivadas de funciones inversas que no son tan evidentes. Bueno,
voy a bajarle un poco. Lo voy a dejar ahí. Y voy a tomar esta función. F de x igual a la raíz de x más 1. Vamos primero a calcular su inversa. Y pues hay que despejar x. A ver aquí. Elevo al cuadrado para que me quede x más 1. Y cuando despejo x, tengo que esta función inversa sería y cuadrada menos 1. Eso quiere decir que f inversa es igual a, ya intercambiando los papeles de las variables dependiente e independiente, pues tengo que la inversa de la raíz de x más 1 es x cuadrada menos 1. La regla de correspondencia. Aquí no estamos analizando dominios ni imagen. Recuerden que esta función no es inyectiva y entonces para que tenga inversa hay que restringir el dominio. Que de hecho aquí la restricción del dominio ya me lo dice la función f original, que deben ser solo números positivos. Bueno, aquí nada más vamos a tomar en cuenta las reglas de correspondencia. Bien, entonces vamos a calcular, utilizando esta expresión, la derivada de esta. Digo, obviamente, si derivan directamente esta función, pues es una función potencia y sería el exponente como coeficiente por la función elevado a una unidad menos. Y la derivada de menos 1, pues es 0. Bueno, pero al utilizar esto, vamos a darnos cuenta que vamos a llegar exactamente a lo mismo. Y aquí, nada más, antes de comenzar, aquí sí les voy a expresar que x es mayor o igual a 0, precisamente por la raíz que afuera me indica que es un signo positivo, entonces a x le estamos tomando como positiva. Bueno, nada más esa situación al respecto. Para esta, pero para esta no, porque como intercambian papeles imagen y dominio, a esta x mayor o igual a 0 se refiere a la imagen que me indica aquí la raíz. Ni nada. Bueno, a ver, entonces tomemos en cuenta la expresión que me indica que si yo quiero calcular la derivada de la inversa, lo que tengo que hacer es 1, lo divido entre la derivada de f evaluada en la inversa. En este caso nuestra inversa es x cuadrada menos 1. Bueno, vamos a calcular la inversa de f, que sería la inversa de esta función. Entonces, aquí nada más es la derivada de f. Que en este caso es la derivada respecto de x de la raíz de x más 1. Bueno, la voy a calcular directamente, es otra raíz como las hemos manejado anteriormente. Entonces, el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Al ser el exponente un medio, al restarle 1, pues me queda menos un medio y por eso queda ahí en el denominador. Por la derivada de lo que está dentro de la raíz. Y pues la derivada de x más 1, pues es 1. Ya tengo la derivada de la raíz de x más 1. Aquí la hice un poquito más rápido, pues precisamente porque ya tenemos la experiencia de los ejemplos anteriores de derivación de raíces. Ahora,
Ya que tengo esa derivada, la voy a evaluar con x cuadrada menos 1. Entonces, aquí voy a cambiar de color. Esta es la función inversa de la raíz de x más 1. La voy a sustituir precisamente en la función. Y entonces, esta derivada de función inversa me queda de la siguiente manera. Aquí, para ya no tardarme tanto en escribir, nada más voy a poner f a la menos 1. ¿Qué paso de qué? ¿De cuál? Nada más va a ser una sustitución. La función inversa es esta. Entonces aquí nada más estamos evaluando con la inversa. La derivada exactamente la vamos a evaluar con esa inversa. Ni nada. Entonces aquí tengo 1 entre la derivada. Pues la derivada es 1 entre 2 veces la raíz de la función de esta raíz evaluada con la inversa. Entonces donde vea x, pues sustituyo la inversa. Aquí nada más veo una x, aquí justamente. Entonces la sustituyo por x cuadrada menos 1. Más 1. Y de aquí nada más vamos a aplicar un poquito de álgebra. Si aplican la regla del sándwich, recuerden que aquí hay un 1 entre 1. Entonces, producto de internos van en el denominador. Entonces tengo denominador 1. Producto de externos van en el numerador. Entonces solamente me queda 2 veces la raíz de x cuadrada más 1 y menos 1. Pues eso es 0. Entonces la derivada de la inversa es 2 veces la raíz de x cuadrada. Pero recordemos que acá habíamos especificado para que esta función tuviese inversa, pues x tiene que ser mayor a 0. De tal forma que esta raíz, aquí sí la puedo simplificar. La raíz cuadrada simplifica al x cuadrada y entonces nada más me queda como 2x. Precisamente porque x es positivo. Estamos tomando nada más x positivo, pues porque el signo de la raíz de la función, el signo que va acá, pues es positivo. Eso fue lo que me indicó que cuando yo tomo la raíz de x cuadrada, solo obtengo x y no obtengo menos x. Y pues ustedes pueden observar que efectivamente la derivada de x cuadrada menos 1 pues es 2x. Encontramos aquí con la aplicación de la derivada de la inversa que derivar la inversa como tal, la regla de correspondencia de la inversa, o utilizar la función original para encontrar la derivada de la inversa, llegan a los mismos caminos. Ambas situaciones nos dirigen al mismo camino. Bueno, al mismo lugar más que el mismo camino. Mismo lugar. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí, exactamente. Ni nada. Porque como tenemos a la raíz de x más 1 como a la 1 medio, pues es el exponente como coeficiente. Ahí lo tengo. Por la función elevada a una unidad menos, por eso queda abajo. Y pues por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de x más 1, pues que es 1.
Ah, porque ahí estamos evaluando. Porque acá la regla de derivación de la inversa me dice que es la derivada de f se tiene que evaluar con la inversa. Entonces, al evaluar, pues esta x se sustituye por lo que vale la inversa, que es x cuadrada menos uno. Por eso es que aquí me quedó x cuadrada menos uno y este más uno pues es el que queda por acá. Ajá, ajá, exactamente. De nada. Pues es que la inversa evaluada pues es esta. La derivada evaluada con la inversa es esta. Y pues acá arriba nada más tengo un numerador uno y pues el numerador uno es uno sobre uno. Ah, lo vamos a ver a continuación con las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Porque ya no es tan obvio para funciones que no son algebraicas. Estas son funciones algebraicas. Las raíces, los cocientes y los polinomios son funciones algebraicas. En las funciones trascendentes ahí ya no pasa eso. Porque aquí les puedo decir, sabemos por ejemplo que e a la x y logaritmo natural de x son funciones inversas. Ya lo habíamos comentado cuando vimos este tipo de funciones. Y resulta que la derivada de una, pues es la propia e a la x. Si fuesen inversas, tal vez podríamos pensar, ah, pues la derivada del logaritmo también es logaritmo de x. Y no, eso no sucede así. La derivada del logaritmo es uno sobre x. Entonces, aquí ya no es tan obvio el que usemos la derivada de una para calcular la inversa. O usamos la propia inversa para calcular su derivada. Aquí ya necesitamos aplicar esta para que veamos cómo hay que hacer por ahí unas sustituciones extras, tomando en cuenta el concepto de la derivada de la función inversa. Aquí sí es directamente por la evaluación de la función inversa. Si nos da tiempo, revisamos por qué es e a la x. Si no, lo vamos a ver el próximo lunes. Bueno, entonces, aquí ya empiezan las derivadas específicas de algunas funciones. Ya no son generales como las reglas anteriores. Aquí ya son específicas. Y lo primero pues es derivada de funciones trigonométricas. Y aquí nada más quiero mencionar nuevamente dos límites especiales que vimos en el tema anterior. El límite cuando u tiende a cero del seno de u sobre u, que esto vale 1. Ese es el primer límite especial que conocimos de las funciones trigonométricas. Y por el otro, el límite cuando u tiende a cero de 1 menos el coseno de u entre u. Este vale 0. Entonces, a partir de estos vamos a comenzar a encontrar las derivadas de las funciones trigonométricas fundamentales, del seno y del coseno. Vamos a deducir las dos. Y a partir de ellas, pues por las reglas de derivación que ya conocemos, podemos encontrar el resto.
debido a que la tangente, cotangente, secante y cosecante son cocientes de estas dos, entonces podemos utilizar ya sea la derivada de la función potencia o bien la derivada del cociente. Entonces, ¿qué función quieren hacer primero? ¿Seno o coseno? Seno, vale. Entonces, nuestra función en este caso es el seno de x. Entonces, para la derivada, vamos a aplicar la definición. El límite, cuando delta x tiende a 0, de la función incrementada menos la función original entre el incremento en x. Entonces, esa es la definición de derivada para encontrar la correspondiente del seno, la derivada del seno. Ahora, aquí ustedes pueden observar que tengo el seno de la suma de dos elementos. Eso lo podemos sustituir por la suma, el seno de la suma de ángulos. Recuerden que el seno de la suma de ángulos me dice seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Entonces, puedo decir que x es alfa y que delta x es beta. De esta manera voy a obtener... Ah, claro. Claro. Sí, así luego cuando me vaya así, deténganme, pónganme el freno de mano porque si no, me sigo de corrido. Ahí me espero un momentito. De nada. A ver, aquí nada más desarrollo rápidamente el seno de la suma de ángulos. Entonces es seno de x por coseno de delta x más seno de delta x por coseno de x menos el seno de x que tenemos de la función incrementada. Entonces nada más me voy a recorrer un poco a la izquierda para que me alcance el espacio. Por ahí. Menos el seno de x y todo esto dividido entre delta x. Bien. A ver, aquí quiero que tomemos en consideración los elementos que tienen seno de x. Es decir, este y este. ¿Por qué quiero que lo tomemos en consideración? Pues porque podemos factorizar ese término. Esos dos términos. De esos dos podemos factorizar el seno de x. Es decir, esto me va a quedar como el límite. Si factorizo menos seno de x para llevarme este signo negativo, observen que me va a quedar 1. Menos seno de x por 1 me devuelve este término. Menos coseno de delta x. Menos seno de x por este término, menos por menos es más.
y seno de x por coseno de x me devuelve este término. Y todo esto me queda dividido entre delta x más seno de delta x. Voy a poner un poco más junto para que me quepa. Seno de delta x por el coseno de x dividido entre delta x. Entonces todo este límite es el que estamos evaluando. Pero dense cuenta que este es uno de los límites especiales. Lo voy a subir rápidamente y ahora abajo. ¿Dónde anda? Acá está. Es el límite del coseno exactamente, que sabemos que vale 0. Exacto. En el otro sumando tenemos el seno de u entre u. El límite del seno de u entre u cuando tiende a 0. Es decir, tenemos este. Por lo tanto, dense cuenta que al evaluar este límite obtendría que la derivada respecto de x del seno de x es menos seno de x, multiplicado por 0, que es el valor de todo este límite, más 1, que es el valor de todo este límite, por coseno de x. Y por lo tanto, ya se me acabó el espacio. Bueno, ahí lo pongo. La derivada del seno de x respecto de x es el coseno de x. Esa es la primera derivada de función trigonométrica. ¿Cómo? Porque se multiplica por 0 y nos da 0. Y el 0 salió pues precisamente del valor de este límite. Ni nada. Sí, nada más que ahí varía con un signo. La derivada del coseno vendría siendo el menos seno. Es un caso muy particular de derivadas cíclicas, en el cual yo derivo una y obtengo la otra, y cuando la vuelvo a derivar sucesivamente voy a llegar al inicio. De hecho, eso no es solo la exponencial con esta, que al derivarla pues voy a obtener a ella misma. Y pues ¿ya vieron números complejos en forma exponencial? Bueno, pues eso sucede precisamente por la relación que hay entre la forma exponencial y la forma trigonométrica del número complejo. Aquí en cálculo de variable real, en sí las funciones seno de x y coseno de x son en cierta forma independientes, pero si ya incluyo la parte de números complejos para dar cálculo con números complejos, resulta que el exponencial es una función periódica debido a que es equivalente a la suma o a lo que decimos, una combinación lineal de las funciones seno y coseno de x. De hecho, su forma exponencial del número complejo, e a la phi i, pues es coseno de phi más i seno phi, precisamente porque estas tres funciones son periódicas. En variable real, estas dos vemos que son periódicas, pero el exponencial no. Cuando le incluimos la parte compleja, pues ya se vuelve periódico y ya vemos cómo efectivamente tienen relación entre ambas. Por cierto, hablando de eso, les demostraron cómo Maclaurin. Ok, bueno.
El lunes que veamos la derivada de la función logaritmo, les muestro otro método utilizando derivadas e integrales para mostrar que efectivamente esto es lo mismo. Y no nos vamos a meter en cosas complicadas. Bueno, tal vez nada más nos adelantemos un poquito a su curso de cálculo integral, pero pues es lo que desde que iniciaron su estudio del cálculo conocen, que la derivada y la integral son inversas, ¿no? Nada más nos meteríamos en eso, pero pues no es tan avanzado. Entonces, el lunes ya que veamos la derivada de la función logaritmo, ya ya les doy otra forma de mostrar que esto efectivamente es correcto, utilizando directamente las derivadas y una integral por ahí sencillita. Bueno, ¿tienen algún comentario hasta aquí? Vale. Díganme si les puedo borrar. Vale. Pues obtengamos rápidamente la derivada del coseno. Ya sabemos que la derivada del seno es igual a coseno de x. Pues vamos a obtener la derivada del coseno. Y no vamos a hacer otra cosa más que usar la conocida identidad pitagórica seno cuadrado de x más coseno cuadrado igual a 1. Aquí tomemos en cuenta que vamos a usar la regla de la cadena otra vez y ahora vamos a utilizar la linealidad para separar esta suma. Entonces, para calcular la derivada del coseno, derivo respecto de x de un lado para que veamos que de todos modos no importa el método que usemos, vamos a encontrar exactamente la misma derivada. Además de que, sí se puede calcular por la definición de derivada, pero pues desarrollaríamos exactamente los mismos límites. Vamos a encontrar los mismos límites, aunque el coseno y el seno estarían intercambiados. Bueno, a ver, le aplico la linealidad. Primero, la derivada de la constante, pues de 0. Y le aplico la linealidad de este lado. La derivada respecto de x del seno de 2x más la derivada respecto de x del coseno de x cuadrada. Aquí dije seno de 2x, es el seno de x cuadrada. Bueno, el seno cuadrado de x, mejor dicho, no de x cuadrada, porque eso sería otra cosa. Es el seno cuadrado de x, la derivada del seno cuadrado de x. Ahora, para que comprendan de mejor forma por qué vamos a realizar la derivada con regla de la cadena, voy a escribir a las funciones trigonométricas de esta forma. El seno cuadrado de x es lo mismo que el seno de x, todo elevado al cuadrado. Lo mismo para el coseno. Y entonces, en este caso, aplicamos la derivada de la función potencia. De la misma forma que lo hicimos con los ejemplos de las raíces de hace un momento, que calculábamos la derivada respecto de x de la raíz y después lo multiplicábamos por la derivada de lo que está dentro.
Entonces aquí va a suceder lo mismo. Voy a aplicar la derivada del cuadrado, de ese paréntesis al cuadrado, la derivada de eso, independientemente de lo que esté dentro, y después voy a multiplicar, ahora sí, por el interior del paréntesis. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Ajá, exactamente. Exacto. Entonces, este nos queda el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Aquí lo voy a poner de manera explícita, paso a paso, por la derivada del seno más, otra vez, el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos, por la derivada del coseno. Eso sigue siendo 0. Esta pues ya la conocemos. La derivada del seno es el coseno. La que no conocemos es la de acá, entonces la voy a dejar expresada tal cual. Y pues lo único que tenemos que hacer es despejar. Ahí me espero un momentito en lo que terminan de anotar, nada más le subo un poco por ahí, por si no se nota la parte inferior. Me avisan cuando ya hayan terminado. Mm, claro. ¿Por dónde? Pues por ahí, que ya es el inicio. De nada. Vale, de nada. Ahora entonces derivo lo que es despejo, lo que es la derivada del coseno. Primero, este término lo voy a pasar del otro lado de la igualdad restando. Entonces esto me queda como 2 coseno de x por la derivada de x respecto de x del coseno de x igual a esto. Y al dividir todo entre 2 coseno de x, tenemos que pues 2 multiplica y divide. Coseno de x multiplica y divide. Y en consecuencia, tenemos que la derivada del coseno es igual al menos seno de x. Entonces vemos cómo efectivamente son circulares. Por el signo negativo, sí. Puede que no sean circulares completamente, pero cuando aplicamos derivadas sucesivas, es decir, derivo la derivada, vamos obteniendo que efectivamente regresaríamos al mismo lugar. Si derivo el coseno, obtengo menos seno. Derivo seno, obtengo menos coseno. Bueno, sí, menos seno, obtengo menos coseno. Derivo menos coseno, obtengo seno y vuelvo a derivar coseno para llegar a seno para volver al coseno. Entonces, en algún momento vamos a regresar a la derivada de la cual partimos, a la función de la cual partimos.
Bueno, ¿algún comentario hasta aquí al momento? Vale. Pues bien, aquí para las derivadas de del resto de funciones trigonométricas, ya que tenemos las dos básicas, podemos aplicar las reglas generales de la derivación para encontrar esas derivadas. Vamos a trabajar una. Por ejemplo, vamos a encontrar la derivada de la cosecante. Y a partir de la derivada de la cosecante, pues ya vemos qué es lo que pasa con otras derivadas. ¿Qué pasó? ¿Por ahí está bien? De nada. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, que sea circular, no completamente, porque van a estar involucradas otras funciones trigonométricas. Por ejemplo, la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Y la derivada de la secante es tangente por secante. Entonces, ahí como tal, si yo derivo una secante, voy a obtener una tangente. Y si yo derivo una tangente, voy a obtener una secante. Eso sí se cumple. Pero no vamos a poder regresar a la función de la cual partimos. Y eso es debido a que va a ir agregando más términos. Ujú, ahí sí, exactamente. Sí, no, no, aquí no se puede. De hecho, aquí mi sugerencia es, pues nada más memorícense las derivadas del seno y del coseno, porque son las fundamentales. Las otras, pues pueden ir a consultarlas en una tablita de derivadas o pueden tratar de calcularlas a partir de la regla del cociente o como lo vamos a ver a continuación por la regla de la función potencia. Eh, y pues en realidad esas, con el uso uno se las va aprendiendo. Porque si uno empieza a derivar tangente y secante, cotangente y cosecante, indudablemente, invariablemente las vamos a ir aprendiendo. Pero pues creo que es más fácil que las vayamos a consultar después en lugar de memorizarlas. Las fundamentales, pues las de seno y coseno, pues es así. De nada. ¿Le puedo bajar? De nada. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, la derivada de la cosecante de x. Aquí nada más hay que tomar la equivalencia de la cosecante, que es 1 entre el seno de x. Y si tomo en consideración el la ley de los exponentes, en el cual pues el exponente negativo me indica el cociente, el denominador, entonces puedo aplicar la derivada de la función potencia para encontrar el resultado de la derivada de la cosecante. Entonces aquí es directamente por la equivalencia entre el seno y la cosecante y aplicando las leyes de exponentes. Entonces voy a derivar esta, el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos.
por la derivada de lo de adentro. Entonces, esto me quedaría como menos 1 entre seno cuadrado de x. El cuadrado pues es del 2. Y el exponente negativo, el signo negativo del exponente, es el que hace que me quede seno cuadrado en el denominador. Y la derivada del seno pues es el coseno de x. Bueno, para dejar esto en términos de una función trigonométrica simple, sin que tenga cuadrados, puedo realizar lo siguiente. Nada más le voy a bajar una línea. Este seno cuadrado, ¿cómo? Este, porque es la derivada de la función, el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. El seno cuadrado lo puedo expresar así. 1 entre el seno y por otro lado coseno de x entre seno de x. Precisamente seno de x por seno de x pues me da el seno cuadrado de x. Y entonces tenemos que la derivada respecto de x de la cosecante es 1 entre seno de x, pues es cosecante. Y coseno entre seno es cotangente de x. El seno entre el coseno es la tangente. Cuando lo invierto, tengo la cotangente. Y pues esa es la derivada de la cosecante. Aquí sucede lo que comentaba hace un rato. Cuando yo derivo la cosecante, pues sí obtengo una cotangente. Y si yo derivo la cotangente, voy a obtener una cosecante. Pero en este caso, la derivada de la cotangente de x es la cosecante pero al cuadrado, menos la cosecante al cuadrado. Entonces, ahí dense cuenta que no voy a regresar a la función original porque ya tendría aquí un cuadrado. Si ahora derivo la cosecante al cuadrada, pues aplico el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de la cosecante. Y pues sería menos 2 cosecante de x por cosecante de x por cotangente de x. Ah, bueno, y por este menos. Entonces voy haciendo la función más grande. En tangente, cotangente, secante y cosecante ya no existe esa periodicidad que vemos claramente en las derivadas del seno y del coseno. Sí, cuando derivo una cosecante voy a obtener una cotangente. Y si derivo una cotangente voy a obtener una cosecante. Pero además voy a tener términos extra que me van a hacer la derivada más grande. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Ah, cierto, cierto. No, sí, ya pueden poner la derivada de la cosecante directamente. Aquí las derivadas de las funciones trigonométricas así simples, es decir, derivada de tangente, de secante, de cotangente, de cosecante, de seno y de coseno, ya pueden ponerlas directamente. No tienen que estar demostrando una y otra vez pues, que esta derivada es cierta, ¿no? Ya directamente pueden ponerla. Ya no hay problema en eso. Es precisamente lo que les comentaba. De algunas funciones trascendentes, pues ya no tenemos que estar investigando o describiendo cómo se obtuvo esa derivada, pues ya directamente con escribirla. Como la derivada de x, pues ya nada más pongan el 1. O incluso ya si se está multiplicando, pues ya ni siquiera la escriban porque al final de cuentas ya sabemos que es 1.
Bueno, pues ahora quiero preguntarles, ¿se saben ustedes cuáles son las derivadas de las funciones trigonométricas inversas? Ok, bueno. Ajá, nada más aparece el argumento. Aquí es donde tenemos algunas situaciones un tanto extrañas que pues son muy particulares de las funciones trigonométricas inversas. Entonces, vamos a ver rápidamente las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Bien, en particular, vamos a ver de ejemplo la derivada de la tangente. En la lectura 23 ahí tengo estipulado la derivada de la tangente, del arco tangente. En la lectura 23 tengo ahí la muestra de cómo encontrar la derivada del arco cuyo seno. Entonces vamos a encontrar la de la tangente y ya después nada más vamos a mencionar cuáles son esas derivadas. El proceso es prácticamente el mismo. Nada más que aquí debo tomar en consideración que no hay como tal una un ciclo, así como en las funciones del coseno y del seno. Les voy a poner nada más un ejemplo. Sabemos que la derivada respecto de x del seno, pues es el coseno. Pero si yo intento calcular la derivada del arco cuyo seno, entonces lo que voy a obtener es una raíz. Aquí ya no es tan evidente que pues la derivada de esto me devuelva esto. Digo, podríamos esperar, pues si es trigonométrico, debe haber alguna ciclicidad, ¿no? Entonces podríamos decir que la derivada del arco cuyo seno es x, pues debe ser el arco cuyo coseno es x. Eso de manera intuitiva, o digámoslo así como dicen luego popularmente las personas de a pie, por lógica o por sentido común. Bueno, pues el sentido común es el menos común de los sentidos. Porque si tomamos ese razonamiento, si la derivada del seno es el coseno, pues la derivada del arco cuyo seno es el arco cuyo coseno. Y pues eso no es cierto. Aquí ya no es tan intuitiva la derivada como en el caso de la función inversa que vimos hace un momento de ejemplo, de la raíz y de x cuadrada, que dijimos, pues si la derivada de la raíz de x al evaluar en x cuadrada, pues efectivamente me va a dar esa derivada que estoy esperando. Aquí ya no va a pasar eso. Vamos a verlo con la función arco cuya cotangente. Y para ello voy a tomar dos cosas. Déjenme le bajo un poquito. Nada más voy a ocultar el título, por ahí. La primera es 1 más tangente cuadrada de alfa es igual a la secante cuadrada de alfa. Eso es lo primero que quiero que tomemos en cuenta. La identidad pitagórica que me relaciona la tangente con la secante.
La segunda cuestión que quiero que tomemos en cuenta es la parte de la función inversa. Bueno, ya no le voy a poner el argumento x. Si evalúo una función con su inversa, me devuelve la función identidad. Nada más me devuelve x. Bueno, entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Y una cuestión más. Aquí no la mostramos, pero nada más por si no lo tienen a la mano, la derivada de la tangente de u es la secante cuadrada de u. Aquí en lugar de x le voy a poner u. Esta ya no la mostramos precisamente porque lo podemos hacer por el cociente y pues elegí la función cosecante de hace un rato porque queda un poco más compleja su derivada. Nada más por eso. Pero entonces, estas son las cuestiones que quiero de inicio considerar como los antecedentes que necesitamos para calcular la derivada de la función inversa. Bueno. En este caso de la cotangente. ¿Qué pasó, Rafael? Eh, sí, sí, ya cuando derivo tangente de u, nada más me queda aquí secante cuadrada de u. En realidad aquí me estaba poniendo un cuadrado que no va, es nada más la derivada de la tangente de u. Ni nada. A ver, entonces, vimos que la derivada de la función inversa era igual a 1 entre la derivada de la función original evaluada en la inversa. Esa fue la regla de derivación que encontramos hace un rato. Bueno, vamos a decir entonces que la función inversa pues es el arco cuya tangente es x y entonces la función original es la tangente de x. Entonces, partimos de esos dos. La función f es la tangente de x, la inversa de f es el arco cuya tangente es x. Bien, entonces, si yo sustituyo la derivada de f aquí y le evalúo con el arco tangente, pues acá ya tengo la derivada. Entonces, tenemos que la derivada de la función arco cuya tangente es x va a ser igual a 1 entre la derivada de f. La derivada de f ya la tengo aquí arriba. Aquí la variable independiente pues sería x, porque acá abajo estoy utilizando x, aunque arriba la tenga en términos de u. Entonces nada más sustituir la variable x por la variable u. Asumimos que son iguales. La derivada de la tangente de x pues es la secante cuadrada. Y esto pues debe estar evaluado en el arco cuya tangente es x, que es la función inversa. Bueno, ahora, la secante cuadrada. De los antecedentes que les di y que mencioné acá arriba, ¿cuál les ayuda a manipular la secante cuadrada? Exacto. Voy a bajar una línea más. Por identidad trigonométrica,
1 más la tangente cuadrada sustituye a la secante cuadrada y de todos modos esto sigue indicado de que debo evaluarlo en el arco cuya tangente es x. Sí, ya podríamos escribir directamente, de hecho, x cuadrada, pero lo estoy poniendo para que vayamos paso a paso. ¿Está? Pues que estoy evaluando la función con arco cuya tangente de x. De lo que habíamos visto en funciones, yo puedo evaluar, por ejemplo, así, o bien puedo indicar nada más la función evaluada así. Bueno, eh, nada más quiero reescribir esto así. La tangente cuadrada de x, nada más la reescribo como tangente. Y todo eso, toda la tangente elevada al cuadrado directamente. Para que ya aquí directamente podamos evaluar. Y aquí ya nada más coloco. Ahora sí la evaluación. Donde vea x, voy a sustituir por el arco cuya tangente. Entonces tengo la tangente del arco cuya tangente es x y todo esto elevado al cuadrado. Sigue estando elevado al cuadrado, todavía no me he olvidado de este exponente 2. Y entonces aquí viene la parte del antecedente que les comenté. Cuando una función la evalúan con su inversa, porque la tangente y el arco tangente son inversas entre sí, pues me queda la función identidad, que es x. Y en consecuencia tengo que la derivada del arco cuya tangente respecto de x me queda como 1 entre 1 más. Todo esto pues es una inversa evaluada con su función original. Entonces vendría siendo x elevado al cuadrado. Me queda que la derivada del arco cuya tangente es x es 1 entre 1 más x cuadrada. Vean cómo aquí ya no es tan intuitivo como en el ejemplo anterior que utilizamos cuando vimos cuando dedujimos la derivada de la función inversa. Aquí ya me queda una situación en la cual esa regla me puede ayudar a calcular inversas, derivadas de funciones inversas que ya no son tan fáciles de manejar. A diferencia de las algebraicas que involucran funciones con raíces, con polinomios o con cocientes de polinomios, aquí pues ya no es tan fácil realizar este tipo de cálculo de inversas. Inversa. Original, la función original. Ajá. Ajá. Ajá, exactamente. Solo x, sí, exactamente. De hecho, desde aquí ya pudimos precisamente saltarnos al paso y dejar x cuadrado, ¿no?
Eh, sí, sí, con estas y con las exponenciales también sucede de la misma situación, tomando en cuenta los logaritmos, la relación que hay entre los logaritmos y los exponentes. Ni nada. ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. Tendremos que aplicar la regla de la cadena. Suponiendo, por ejemplo, que quiero obtener la derivada del seno de x cuadrada más 3x. Y es más, puedo poner del seno cuadrado. Pues aplico la regla de la cadena. Primero, voy a reescribir la función de esta forma. Entonces es el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Aquí la función elevada a una unidad menos es esto que está aquí adentro. Todo esto lo del paréntesis. Entonces, por eso es que tengo ahí la función elevada a una unidad menos. Ahora, por la derivada de lo de adentro, que en este caso lo primero que está dentro del paréntesis es la función seno. Entonces, primero debo derivar la función seno, que en este caso sería, lo voy a poner del lado más hacia la izquierda. La derivada del seno pues es el coseno y debe conservar su argumento. En este caso, la derivada del argumento es precisamente la que viene a continuación. Porque entonces aquí estaría derivando el seno, la derivada del seno pues es el coseno, por la derivada de lo de adentro, que en este caso ya tendría como 2x más 3. Esta sería la derivada completa. Entonces, como les comenté el miércoles, esta situación es anidada. Si yo tengo una función evaluada dentro de otra función, evaluada dentro de otra función, tengo que hacer varios productos. Porque en esencia, esta derivada es como tener la derivada de f evaluada con g, evaluada con h. Y pues es la derivada de f respecto de g por la derivada de g respecto de h por la derivada de h respecto de x. Entonces, el cuadrado es la función f, el seno es la función g y x cuadrada más 3x vendría siendo la función h. Observen que aquí tengo que aplicar dos veces la regla de la cadena. Una entre f y g y la otra entre g y h. Entonces, por eso es que comento muy seguido de que la derivada por la derivada de lo de adentro. Y pues si tengo algo más adentro, pues tengo que multiplicar por esa derivada de lo que está más adentro.